Paz de Cristo, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí para escuchar la palabra de Dios y compartir con ustedes esta bendición que Dios nos permite tener en este día con cada uno de ustedes ahí en sus hogares, hermanos, de llegar hasta ese hogar donde usted está allí, hermano, y le vamos a dar gracias a Dios porque hasta aquí nos permite y vamos a participar una vez más de la preciosa enseñanza de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Vamos a pedirles que en este momento incline su rostro, por favor, ahí donde se encuentra usted, ¿verdad? Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por este día. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, mi Dios, una vez más, Padre mío, Señor, para poder transmitir, Señor, esta enseñanza y poder, Señor, ser de bendición para mis hermanos y para cada familia que se encuentra ahí en su hogar. Te pedimos, Padre, que tú les bendigas, que tú abras el entendimiento, Señor, para que ellos puedan aprender en esta tarde, Señor, y lo más importante, Señor, que puedan poner por obra tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, y te entregamos todo el control y te pedimos, Padre, que tú, Señor, seas el que ministres nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu y el de cada uno de mis hermanos que están escuchando en aquel lugar donde se encuentran. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, en esta tarde hemos venido, Señor, con la ayuda de Dios para compartir con ustedes una preciosa enseñanza que es acerca de los dones que Dios nos ha dado. Dios ha capacitado a su iglesia, ¿verdad? Con talentos, con dones, con diferentes ministerios, porque Dios es un Dios que tiene propósito. Dios escogió a su iglesia, ustedes recuerdan a los 12 apóstoles, cuando el Señor vino a desarrollar el ministerio aquí en la tierra, escogió 12 personas y de 12 personas capacitadas, el Señor ya hizo toda la iglesia de todo el mundo. Así es de que vamos a hablar cómo le hizo el Señor para capacitarlos, ¿verdad? ¿Qué es lo que les dio? ¿Qué es lo que les entregó? Y quisiera comenzar con una palabra, ¿verdad? Clave o una reseña, ¿verdad? Acerca de lo que es un regalo. ¿Cuántos de ustedes allí en sus hogares, verdad, se recuerdan de un buen regalo que les hayan dado? A ver, hagan memoria por allí. Si usted, verdad, está casado, verdad, se recuerda cuando su esposo le hizo un buen regalo, verdad, o al contrario, cuando a la hermana le hizo al esposo un buen regalo, verdad, el día de su cumpleaños quizás, verdad, o el día de su boda, verdad. Algunas hermanas tuvieron, verdad, un hermoso regalo el día de su boda. ¿Cuántas hermanas recibieron por allí un hermoso regalo el día de su boda? ¿Verdad? Algunos, ¿verdad? Por allí regalan un diamante, ¿verdad? No sé quiénes de los que me están escuchando allí, ¿verdad? El día que se casaron recibieron un regalo y recibieron un diamante, ¿verdad? Como un ejemplo, ¿verdad? Del amor, como una prueba de amor. Pero no solamente, ¿verdad? Se recibe un buen regalo el día del matrimonio. También usted ya ahora de casado, ya que tiene, ¿verdad? 5, 10 años, 15 años, 20 años de casado, también puede seguir dando regalos. Los regalos, ¿verdad? Logran algo en la persona, logran un sentimiento de alegría, un sentimiento, ¿verdad? De felicidad. Pero hay 4 cosas que podemos decir que tiene un regalo, ¿verdad? La número 1, cuando es un regalo que está envuelto en una caja con un moño, ¿verdad? Usted cuando lo mira allí, especialmente que hay varios regalos, usted se pone a pensar, ¿y quién hizo ese regalo? Usted puede apuntar ahí en una caja que está muy hermosa, muy bien decorada, con un hermoso moño, ¿verdad? Esa es una pregunta que usted se hace sobre un regalo. ¿Quién lo hizo? Y la segunda es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me lo está regalando? Bueno, la razón puede ser, ¿verdad? Ese día especial. Pero la otra cosa es que antes de que destapa usted su regalo, puede decir,
pero ¿cuánto costaría esto, verdad? Usted ve allí un hermoso reloj, vamos a poner como por ejemplo un hermoso reloj o un hermoso vestido que le regalaron a la hermana, que está muy así, muy extraordinario, fuera de lo ordinario. Dice, bueno, ¿y cuánto costó, verdad? Es una tercera pregunta que puede uno hacer en un regalo. Y la cuarta es ¿qué sació ese regalo? ¿Qué emoción trajo ese regalo? ¿Verdad? Ese regalo le trajo una satisfacción, ¿verdad? Le trajo a usted una llenura, una alegría, un regocijo. Bueno, es muy hermoso, ¿verdad? Recibir un regalo, pero recibir un buen regalo todavía es algo más maravilloso. Pero el día de hoy, hermanos, quiero yo hablarles de unos regalos que Dios hizo para la iglesia, ¿verdad? Para ¿verdad? Este ejército que Dios iba a dejar aquí en la tierra. Dios pensó y dijo, bueno, si mis hijos van a seguirme representando aquí en la tierra para poder esparcir mi evangelio, yo les voy a dar unos regalos, les voy a dar unos dones, les voy a dar unos talentos, los voy a capacitar, y a esos dones, talentos se les llaman regalos. Así es de que yo quiero que usted, hermano, piense por un momento cuáles son los dones o los talentos que Dios ya le hizo a usted. Ya los tiene, ¿verdad? Ahora voy a hacer una pregunta un poquito abarcando a aquellas personas o aquellos hermanos que ese regalo lo tiene escondido, lo tiene guardado, y no es bueno guardar un buen regalo, ¿verdad? Y olvidarse del regalo. No es bueno. ¿Por qué? Porque ese regalo pues se puede echar a perder, ¿verdad? O sencillamente, ¿verdad? Está improductivo, no produce. Si es en el ejemplo que poníamos anteriormente, si a una persona se le regaló, vamos a decir, un buen vestido, y la hermana pues no se lo pone, ¿verdad? Entonces pues ¿de qué le sirve un buen regalo? Pero vamos a hablar ahora que la iglesia, Dios la capacitó con estos dones, con estos regalos, para que los use. Así es de que, querido hermano, hoy quiero hablarte de esto, que estos dones que Dios te dio, estos tenemos que usarlos, tenemos que ponerlos por obra. Vamos a continuar, ¿verdad? A profundizar un poquito más de esto, pero quiero llevarlos a ustedes a la siguiente cita, Mateo capítulo 10, verso 1. Vamos a comenzar con esta cita. Dice la palabra de Dios: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjese, hermano, lo que hizo el Señor Jesús. Ya cuando llamó a sus discípulos, que en este caso representaban la iglesia del Señor, que de allí se iba a hacer toda la iglesia en todo el mundo, en todos los países. Ahí dice que después de que los llamó, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, les dio esos regalos. Amén. Entonces yo quiero decirte, estimado amigo, estimado hermano que me estás escuchando, hermana, que esos regalos que Dios te dio, ¿verdad? Hay que usarlos, hay que ponerlos por obra. Así es de que Dios ya nos capacitó, ya nos dio esos regalos. Y ¿sabes qué, hermano? Hay una cosa muy importante. Hay personas que tienen regalos o talentos que ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? De el valor que ellos tienen, de los dones que ellos tienen, de los ministerios que ellos tienen, que son unos ministerios muy hermosos. Y yo quiero despertar hoy en ti esta palabra. Quiero que hoy te pongas a pensar en esas cosas valiosas que tú tienes, hermano y hermana, ¿verdad? Pero como no las has puesto en práctica, pues ni siquiera sabes que los tienes. Y yo te voy ahora, durante el desarrollo de esta enseñanza,
te voy a estar recordando, ¿verdad?, de que pongas en práctica esos regalos. Amén. Vamos a continuar. Mateo, ahora nos vamos a trasladar, Mateo capítulo 25, y vamos a ver desde el verso 14 en adelante. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo hay personas, ¿verdad?, que sí pusieron a trabajar sus talentos, sus regalos. Y vamos a ver aquí qué nos dice la palabra de Dios. Mateo 25, capítulo 25, verso 14 en adelante. Dice así en la parábola de los talentos: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro le dio dos, y a otro le dio 1 talento. Y dice: a cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. Vino el Señor Jesucristo hace 2000 años, y a uno de ustedes le entregó 5 talentos. Y luego el Señor, mirando aquí en la tierra, dijo: a este le voy a dar 5, pero a esta otra persona, a este otro hermano, le voy a dar 2, pero a este le voy a dar solamente 1, ¿verdad? Y ya nos entregó estos talentos. Dice que luego se fue lejos. Luego regresó el Señor allá al cielo, y ahora vamos a ver el escenario, qué sucedió con esos talentos. Verso 16: y el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Mira, hermano, yo quiero hoy en esta noche hablar precisamente de estos talentos, y quiero referirme a aquellos hermanos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que al que mucho se le da, ¿qué más sigue, hermano? Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Amén. Entonces, mira, hermano, ahí que estás en tu hogar, hoy me quiero dirigir a ti, a ti persona, a ti amigo, a ti oyente, a ti hermana o hermano, joven o jovencita, ¿verdad? Incluso niños, adolescentes. Ustedes que tienen 5 talentos, ustedes tienen muchas capacidades, ¿verdad? Y Dios está esperando, está demandando de ustedes que los pongan por obra, que ganen otros 5 talentos. Mire, lo que yo he encontrado en mi vida práctica, ¿verdad?, durante los años que el Señor me ha permitido estar desarrollando, vamos a decir, en las iglesias, pero también en los trabajos seculares, los trabajos allá en el mundo. Lo que yo he mirado, mire, las personas de más éxito son las personas que tienen muchas capacidades, pero no solamente eso, son las personas que tienen muchas ocupaciones y que producen mucho, producen y producen y producen y producen, y usted los mira y usted, ¿verdad?, los analiza un poquito ahí y dice: pero ¿cómo puede hacer tantas cosas esta persona? ¿Cómo puede hacer tantas estas cosas que ha hecho? ¿Cómo que las puede hacer? Pues muy fácil, porque Dios le dio 5 talentos, pero los está trabajando. Amén. Entonces, mire, vamos con la siguiente parte. El que tiene 5, pues ganó otros 5. Y luego dice: y asimismo el que había recibido 2 ganó otros 2 talentos. Mire, hermano, también hay que saber esto: no todas las personas Dios nos dotó con la misma capacidad. Hay otros que son más inteligentes que nosotros, ¿verdad? Y hay otros que solamente Dios les entregó 1 talento. No tienen, ¿verdad?, muchas habilidades, muchas, vamos a decir, capacidades. Por cualquier cosa Dios así lo permitió. Ok, pero el que tiene 2 talentos no debe de burlarse del que tiene 1, ni tampoco se debe de sentir mal del que tiene 5. Tenemos que gozarnos. ¿Por qué? Porque somos una familia. Somos una familia en Cristo, y como familia vamos a un mismo destino, vamos a estar con el Señor.
allá vamos a convivir con Él por la eternidad. Así es de que, hermano y hermana, quiero dar este consejo de la palabra de Dios el día de hoy. Si en tu iglesia hay hermanos con muchas capacidades, gózate y aprovecha de sus capacidades, ¿verdad? De los dones que ellos tienen. Así es de que no le tengamos envidia, al contrario, démosle gracias a Dios que en nuestra iglesia tenemos gente con esas capacidades. Pero mire, hermano, quiero ahora continuar y dice: pero el que había recibido uno, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. En este caso habla de dinero, pero vamos a ponerlo aquí como un talento, como una capacidad, como algo que Dios te dotó a ti, que tú puedes hacer para la iglesia. Porque, hermano, acuérdate de esto: los dones, las capacidades, Dios las entregó para que las usemos para edificar la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Para edificar toda la congregación, ¿verdad? Que nos reunimos en un lugar para alabar a Dios y para crecer y para desarrollarnos. Unos tenemos que usar los talentos en beneficio de los otros. Así el grupo se va a beneficiar de uno con otro y todos nos vamos a beneficiar. Amén. Pero, hermano, quiero el día de hoy hacer un llamado a aquellas personas que han tenido un talento, saben hacer algo bien para la obra de Dios, pero no lo han hecho. Yo quiero hacer un llamado, estimado hermano o hermana o joven, ¿verdad? Para que ese talento ya lo pongas a trabajar, que no te vaya a pasar lo que le pasó a esta persona que dice aquí, que fue y lo enterró, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando lo enterró? Pues el Señor se enojó, dijo, y llegando el que se había, dice, llegando el Señor les pidió cuentas, ¿verdad? Y el que había recibido 5 talentos le dijo: 5 talentos recibí, 5 talentos me diste, aquí tienes otros 5 talentos que gané. Amén. Esas son las cuentas que Dios nos va a pedir en aquel día. Lo mismo el que había recibido 2 talentos, dijo: 2 talentos me diste, me puse a trabajar con ellos y aquí tienes otros 2. Pero llegando al que había recibido 1, el Señor sí le reclama, ¿verdad? Y le dice el Señor, el que recibió 1 le dice: Señor, reconocía que eres un hombre duro, que, ¿verdad?, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí mi talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Mire, hermano, no solamente no trabajó, no solamente vamos a decir que tuvo flojera, que era flojo, no quiso trabajar el talento, ¿verdad? Sino que aún le reclamaba al Señor. Sabía que quieres cosechar donde no has sembrado, pero no, el Señor no es así, sino que era una excusa, ¿verdad? Entonces dice que respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y luego dice el verso 28: quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10 talentos. Mire, hermano, aquí hay una sentencia. Si tú no vas a usar el talento que Dios te dio, a ver, ayúdame, ¿qué va a suceder con ese talento que Dios te dio? Aquí ya dice la palabra de Dios. Ok, dice que va a venir el Señor y te va a pedir cuentas, y mira que no estás trabajando. Dice que esos talentos te los va a quitar. ¿Y qué va a hacer? Se los va a dar al que tiene más talentos. Así de que, hermano, yo te quiero pedir en este día que tú reflexiones, ¿qué vas a hacer con los talentos que Dios te dio? Mira, solamente voy a mencionar así muy por encima que Dios te capacitó con dones especiales. El don, por ejemplo, el primero que voy a mencionar es el de la sabiduría, ¿verdad? Hay personas que Dios los dotó para ser muy sabios. ¿Y qué es la sabiduría? Vamos a resumirlo así: es comprensión de qué hacer
y cómo hacer las cosas. Una persona sabia tiene el conocimiento, pero también sabe cómo poner en práctica ese conocimiento. Así es de que, hermano, lo bonito de los dones, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, el que es falto de sabiduría, a mí este don me gusta mucho, muchos otros también me gustan, pero dice la palabra de Dios, el que es falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará abundantemente, ¿verdad? Pero hay que pedir, hermano, hay que pedir. Mira, hermano, si tú todavía sientes que no tienes este don de la sabiduría, yo te voy a pedir el día de hoy que hagas una, ¿verdad? En una libreta, o te compres un librito bonito allí, una libretita bonita, y hagas anotaciones y digas, Señor, yo en este año te voy a pedir durante mis oraciones, después de adorarte, de exaltarte, te voy a pedir que me llenes de sabiduría. Y ahí póngalo, ¿verdad? Y cuando usted ore, arrímese con su libreta y recuérdese usted mismo y pídele a Dios, y Dios se la va a dar, ¿verdad? Le va a dar esa comprensión, ese conocimiento de cómo hacer las cosas, ¿verdad? De saber hacerlo y cómo hacerlo. Vamos a seguir. Hay otros dones muy hermosos que los hermanos pueden tener, ¿verdad? Hay otros que tienen, ¿verdad? El don del conocimiento. Uno es el don de la sabiduría, pero otro es el don del conocimiento. A estos hermanos les gusta investigar, les gusta, ¿verdad? Tener mucha información, ¿verdad? Eso es bueno. Eso es bueno, especialmente cuando usted escudriña la palabra de Dios. Este don es muy hermoso. Este ministerio lo deberemos de tener todos los ministros y todos los siervos del Señor. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y nos apasiona el conocimiento, el estar escudriñando de la palabra. Esto es algo muy tremendo, muy hermoso. Pero hay otro don también muy hermoso que usted puede desarrollar, que es el don de la fe. Y yo te voy a pedir, querido amigo, que le pidas a Dios también este don, ¿verdad? Si tú tienes el don, ¿verdad? Quieres el don de la fe, pídeselo al Señor. Mira, este don de la fe es el que te va a llevar a confiar en Dios, que puedes lograr algo que parece imposible. Algo que parece imposible, ese es el don de fe, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Tú le podías decir a este monte, desarráigate y échate hacia la mar, y lo haría. Ahora, Dios nos entregó estos dones a nosotros para que los usemos. Hermano, ¿por qué no comienzas a ejercer este don de la fe? Es un don muy hermoso, amén. La fe la puedes aplicar en diferentes niveles, ¿verdad? La puedes aplicar fe para lograr metas en tu iglesia, ¿verdad? Tener la seguridad de que lo vas a lograr. La fe también la puedes aplicar en sanidades, amén. Que tú puedes decirle, Señor, permíteme desarrollar el nivel de fe en que ya este nivel de fe sea tan grande que esa enfermedad de mi hermano, ¿verdad? Con la fe que tú me vas a dar, vamos a lograr que ese don de fe crezca al nivel de que sea un don de milagros, amén. El don de milagros puedo yo en pocas palabras definirlo como que la fe creció a tal grado que rebasó no solamente el creer que lo puedes lograr, sino el que sucedan cosas sobrenaturales. Ahí vamos a terminar el día de hoy, hermano, pero quiero concluir con esta palabra para cada uno de nosotros, hermanos. El día que el Señor venga, ¿verdad? O el día que la muerte llegue a nuestra vida, Dios nos va a demandar esos regalos que ya nos dio, ¿verdad? Comencé con Mateo capítulo 10 verso 1 y dice la palabra, lo comencé diciendo que el Señor, una vez que llamó a sus discípulos, dice que los capacitó a unos para echar fuera demonios y para hacer todo tipo de milagros y de sanidades. Así es de que, hermano, los dones Dios ya te los dio, ya los tienes, hermano, no tienes que buscarlos, nada más tienes que ponerlos por obra. Pero si no lo haces, cuando llegue el Señor te va a demandar. Yo quiero, hermano, que tú inclines tu rostro el día de hoy y espero que esta palabra haya llegado a tu vida
y que a partir de hoy, hermano, esos dones que ya tienes, que por favor los empieces a poner por obra. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Vamos a orar y así quedamos despedidos. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado, Señor, en esta hora, Padre. Yo te pido, Señor, por aquellos hermanos que no han usado, Señor, sus dones por meses o quizás por años, Señor, a causa, ¿verdad?, de diferentes situaciones que han venido a su vida, ¿verdad? Pero yo te pido, Señor, que tú los levantes en fe, que tú los levantes, Señor, en poder, para que ellos, Señor, nuevamente, Señor, puedan emprender este desarrollo, Señor, de esos dones y de esos ministerios tan hermosos que tú ya les entregaste, Padre, porque queremos ver tu iglesia, Señor, floreciendo y creciendo, Padre, de triunfo en triunfo. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde y pronto estaremos con ustedes. Dios les bendiga. Amén.